Bueno, en el día de hoy se inician en les Corts Valencianes el debate de los presupuestos para el año que viene. Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2014, una sesión realmente trascendente porque va a marcar nuestro futuro económico para el próximo año. Con tal motivo, hoy, para hablar de esto y para hablar de otros muchos asuntos, nos visita el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. Señor Moragues, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. El placer es nuestro tenerla aquí. Además, justamente fue la semana pasada cuando hace un año que llegó usted a esta consellería. Caray, vaya años le ha elegido el destino para ser conseller de Hacienda, ¿eh? Sí, yo siempre digo que la sensación que tengo no es que haya pasado un año, sino que hayan pasado 10 años. Ha sido un año de mucho trabajo, muy intenso, con los aciertos y errores. Llevo una cartera complicada, llevando la tesorería, la intervención, la deuda, los presupuestos, la reestructuración del sector público, función pública, relaciones con sindicatos, informática. Es una cartera complicada, pero se intenta hacer lo mejor posible. ¿Todo eso le cabe en la tarjeta de presentación? No me cabe, lo digo de palabra. Precisamente por ese tipo de asuntos que son los que se manejan en su consellería, quizás sea uno de los consejeros menos conocidos a nivel de calle, que tiene su lado bueno también, ¿verdad? Pero eso sí, con un trabajo más complicado en estos tiempos que corren. Yo lo que intento es trabajar lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que mi accionista es el interés general, el interés colectivo, el interés público, son los ciudadanos de la calle y para ellos trabajo y si nuestro trabajo lo hacemos bien, eso repercute sin duda en el bienestar de los ciudadanos. Vamos a hablar de esta sesión que comienza hoy, de los presupuestos, el debate para los presupuestos del año que viene. Hay que ser casi mago, hay que hilar muy fino. Estamos en una situación tan delicada, tan difícil, que hay que ver cómo se ajustan los presupuestos, hay que ver cómo se lo vende uno la oposición, cómo se lo va a vender luego al pueblo, cómo lo va a entender el ciudadano. Estamos hablando de hilar muy fino estos días, ¿no? Sí, yo creo que se ha puesto en evidencia en los presupuestos dos cuestiones. Lo primero, que son unos presupuestos sociales. Aunque todos los años se dice, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas tenemos competencias propias, obligatorias y necesarias, e impropias y voluntarias. Y me explico. El Estado descentralizado, cuando se creó a las comunidades autónomas, se nos asignó las competencias de sanidad, educación y bienestar social, que hay que reconocer que es el 35% del gasto del Estado. Y entonces, cuando ves los presupuestos de Generalitat para el 2014, percibes que esas tres partidas, esas tres consellerías suman 10.088 millones de euros, 27,6 millones de euros al día nos gastaremos o invertiremos, mejor dicho, en el 2014 en sanidad, educación y bienestar social. Y el resto de consellerías, el resto de partidas, son cantidades insignificantes al lado de las cantidades de sanidad y educación. Por ejemplo, todas las otras consellerías están alrededor de 200 o 300 millones de euros, lo que demuestra ese componente social. Y también, y en segundo lugar, son unos presupuestos para la recuperación económica, por cuanto venimos de unos años donde la perspectiva o la predicción económica era de decrecimiento. Y, sin embargo, en 2014, la predicción económica, pero no dicha por nosotros, sino por todos los analistas económicos, nos vamos a un escenario de crecimiento entre el 0,5% y el 1%, y eso invita a un optimismo prudente, pero optimismo en definitiva. De todas formas, hay analistas que también dicen que el crecimiento en nuestra comunidad puede ser un poco menor, pero hasta que no llegue el momento no lo sabremos, indudablemente. Estos presupuestos aumentan, pero aumentan también porque ha habido una modificación contable a nivel general en toda España y entonces también computan todas esas facturas que había en los cajones. El año pasado ya no computaron. Hay un hito muy importante que es la creación de un RUF, Registro Único de Facturas. Cualquier factura que viene a la Generalitat, y estamos impulsando y vamos a obligar para personas jurídicas a partir de 1 de julio del 2014 la factura electrónica, cualquier factura que llega a la Generalitat se inscribe al Registro Único de Facturas y a partir de ahí ya es transparente, ya es clara, ya no hay facturas en los cajones. Ese es un concepto que hay que desterrar. Se inscribe en el Registro Único de Facturas y a partir de ahí se busca si hay crédito presupuestario, si hay se le imputa y si no se contabiliza en una cuenta transitoria que es acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Este presupuesto es un presupuesto de 17.088 millones de euros. Yo siempre digo que somos la empresa más grande de la Comunidad Valenciana, con 130.000 empleados públicos y tenemos que ser los gestores más profesionales de esta empresa. En definitiva, hay que tener en cuenta que también en los presupuestos se da información por primera vez sobre los vencimientos de deuda
y las amortizaciones de esa deuda. Hasta ahora se contabilizaba por importes netos. En definitiva, lo que se intenta es optar y apostar por la transparencia y la claridad. Al margen de términos contables, que seguramente le quedarán un poco más lejanos al ciudadano, ¿qué grandes variaciones va a tener el presupuesto de 2014 con respecto al que todavía tenemos en este ejercicio en curso? Hay que tener en cuenta que quitando gastos financieros del presupuesto, el 86,6% del presupuesto es sanidad, educación y bienestar social. Por ejemplo, yo siempre lo digo, es nuestra competencia propia y es lo que tenemos que hacer. Si no te puedes permitir el tener determinados gastos, los evitas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, no puedes permitirte determinados eventos como la Fórmula 1, pues no los haces. No puedes permitirte un sector público sobredimensionado, por los reestructuras. Y ahí tenemos el caso de Radio Televisión Valenciana. En definitiva, lo que queremos es darle al ciudadano un servicio educativo, sanitario y asistencial idóneo, óptimo y con un nivel de satisfacción alto para el ciudadano. Vamos a seguir hablando de lo que gastamos y en qué se gasta, porque también, lo apuntaba usted, el gasto de la Comunidad Valenciana en deuda es muy importante. Claro, ustedes están intentando hacer recortes por aquí, por allá. ¿Ese gasto en deuda va a ir disminuyendo o la pelota se está haciendo cada vez más grande? El stock de deuda va aumentando, pero cuando hablamos de stock de deuda hay que analizar tres aspectos. Uno, ¿qué cantidad de deuda tienes? Dos, ¿cómo retribuyes esa deuda? ¿Cuál es el coste financiero de esa deuda? Y tres, ¿en qué has invertido esa deuda? Los últimos mecanismos de financiación o de liquidez, yendo al tercer punto, los estamos utilizando para pagar a proveedores, a colectivos, a asociaciones, a entidades. Quiero decir, la finalidad es inyectar liquidez en la economía y en la sociedad y eso repercute en beneficio de todos. Lo segundo que decía anteriormente es cómo se retribuye la deuda. Y aunque la deuda nos va aumentando, cómo nuestra financiación es a través de los instrumentos como es el pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, que tienen una referencia con Tesoro y Tesoro tiene una referencia con la prima de riesgo, el hecho de que esté bajando la prima de riesgo, eso nos beneficia en cuanto al coste financiero. Y voy a poner dos ejemplos. En el Fondo de Liquidez Autonómico, en el FRA, tenemos un coste financiero de Tesoro más 30 puntos básicos, más 0,3. Y Tesoro ahora mismo está colocando a 10 años alrededor del 4%, con lo cual tenemos un tipo de interés alrededor de 4,2, 4,1, 4% en FRA, que es un tipo de interés más que razonable. Imagínense, la prima de riesgo en el 2012 ha llegado a estar en 637 puntos básicos. Y, por ejemplo, el pago a proveedores. El pago a proveedores del año pasado estaba con tipos alrededor del 5,5-6%. Pues bien, el último pago a proveedores prácticamente ha llegado casi a la mitad del tipo de interés, alrededor del 3,4, 3,5, con lo cual aumenta la deuda, pero esa deuda aumenta para destinarlo a proveedores colectivos, asociaciones y por contra disminuye el coste de financiación, con lo cual la variable segunda y tercera es positiva y en definitiva es un aumento de deuda controlado. Bueno, para chequear un poquito del estado de la situación, tenemos que pasar de un tema a otro. Queremos hablar también del déficit. Vamos a hablar ahora qué pasará el año que viene. Este año tenemos un déficit autorizado del 1,6. ¿Cómo va a acabar el ejercicio? Lo primero que hay que decir que yo creo que fue un éxito el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se ha aprobado un déficit asimétrico por las comunidades autónomas, reconociendo que no todas las comunidades autónomas estamos igual, la situación de partida es la misma. Y segundo, porque a la Comunidad Valenciana fue la comunidad autónoma a la que se le asignó una mayor cifra de déficit de todas las comunidades autónomas. Dicho eso, nosotros tenemos un desequilibrio estructural y me explico. Nosotros tenemos unos gastos financieros PIB ya previstos para el 2013 de alrededor de 1,3. Claro, si tú tienes un objetivo de déficit de 1,6 y tus gastos financieros son 1,3, ya solo te queda un colchón del 0,3. Y como decía anteriormente, nosotros, el Estado en su momento nos dio esas competencias que ejercía de forma centralizada en mitad de los años 80, como es sanidad, educación y bienestar social, lo hacía el Estado y en ese momento histórico lo transfirió la competencia a la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la financiación de esas competencias básicas no ha ido ligada y, por ejemplo, en el año 2013 el Estado nos da 8.500 millones de euros para ejercer unas competencias que no están por debajo de 10.000 millones de euros. Y cuando es el coste de prestación de ese servicio sanitario, educativo y social está por debajo de la media de las comunidades autónomas, como ha puesto de manifiesto los dos informes de expertos y los Jaume I en los informes presentados recientemente. Es decir, estamos siendo eficientes, pero sin embargo lo que nos da el Estado no es suficiente para cubrir ese servicio público fundamental.
capital. Eso provoca un desequilibrio que influye sin duda en el déficit, porque no hay que olvidar que el déficit son ingresos menos gastos. ¿Y lo tenemos cuantificado más o menos en cuánto acabaremos? Nosotros desde el primer día del año estamos con estimaciones, pero a mí no me gusta bailar los números, los datos, porque puede dar lugar a sensación a que no hay suficiente control. Nosotros vamos con estimaciones todo el año, pero yo siempre he dicho desde el principio del año que sería tremendamente complicado conseguir ese objetivo de déficit por estos dos argumentos o razonamientos que estaba esgrimiendo. ¿Está usted contento con ese déficit asimétrico? Aunque lo hubiera estado también con el simétrico, recordemos, si se hubiera revisado el modelo de financiación para 2014, pero no se consiguió. No sé si es que no nos hace mucho caso la Comunidad Valenciana. Nosotros sí que nos hacen caso y prueba es el déficit asimétrico. Como he dicho yo, en un momento dado el Estado nos dio las competencias y nos dio el coste efectivo de esas competencias, es decir, lo que le costaba al Estado la sanidad y la educación en bienestar social en el año 85 nos lo dio. ¿Pero qué ha sucedido desde el año 85 al año 2013? Pues que hay comunidades autónomas que han asumido la competencia en principio del siglo XXI, en el año 2000, 2001, con lo cual el coste efectivo del 2001 no es el mismo que del año 85. Y también que ha habido una explosión demográfica en la Comunidad Valenciana a lo largo de estos años. Entonces, lo que ha provocado es que las revisiones del modelo de financiación ha partido del statu quo y ha habido una aportación de fondos adicionales que se ha repartido entre las comunidades autónomas. Hasta ahora tenías recurso al endeudamiento. Tú ibas al banco, te endeudabas y con eso pagabas tus servicios. Y por eso se debe, como así lo dicen los expertos, la cantidad de deuda que tenemos. Pero ha llegado un momento en que tú no tienes libre acceso a los mercados financieros y de capitales. Y ahora es más importante que nunca una revisión estructural y en profundidad del sistema de financiación, porque hay que recordar que el 75% de los ingresos es lo que nos da el Estado y nosotros solo tenemos capacidad de actuación sobre ese 25%. Nosotros hemos dicho y defendemos que debería entrar en vigor el 1 de enero del 2014, pero se puede revisar a lo largo del 2014 perfectamente, como así sucedió en el 2009. Y de hecho se prevé que primero haya una reforma fiscal en febrero del 2014, se presente un informe por parte de la Comisión de Expertos y luego se acometa la financiación autonómica y local y nosotros siempre vamos a defender ese carácter retroactivo, pero lo hacemos en Valencia, lo hacemos en Madrid, lo hacemos en el Consejo de Política Fiscal. Le decía yo lo del peso de la comunidad, precisamente en el día de ayer, el presidente extremeño consiguió abrir la puerta a ese reconocimiento de su deuda histórica, una deuda de unos 400 millones de euros. La deuda histórica de la comunidad está cifrada en 13.000 millones de euros, pero muchos creen que no se reivindica en Madrid con la suficiente energía. Nosotros hemos transmitido infinidad de informes, pues están los expertos de Corts Valencianes, están los Jaume I, pero también está el informe BVA Research, está Standard & Poor's, hay el IBIE también, hay muchos informes que demuestran la infrafinanciación. Nosotros lo que decimos es, primero, corrijamos ese gap ingresos, gastos, lo que nos cuesta sanidad, educación y bienestar social, que lo prestamos eficientemente y lo que nos financia, y después corrijamos el déficit crónico estructural financiero permanente, como decían los Jaume I, que vivimos a lo largo de toda esta historia, porque el endeudamiento tiene una explicación, tiene una causa, y así lo estamos diciendo. Evidentemente estamos en una situación todavía que la recaudación tributaria se va recuperando poco a poco y es tremendamente difícil en un momento en que estamos pasando de la recesión al crecimiento absorber cantidades como 13.000 millones de euros, que es un 1,3% del PIB nacional, pero estamos reivindicándolo. La deuda histórica, por supuesto que la pedimos. Con todo esto, ¿con qué argumentos, con qué propuestas serán ustedes al próximo Consejo de Política Fiscal? El Consejo de Política Fiscal próximo es mañana, o sea que mañana son aspectos más técnicos. Yo creo destacaría el impuesto sobre patrimonio, que por primera vez lo que se va a decir o se va a intentar aprobar es que no se detraiga del sistema de financiación el impuesto sobre patrimonio, que nosotros lo tenemos con un mínimo exento de 700.000 euros, y hay cuestiones relacionadas con metodología, beneficios fiscales, un PEF de Castilla-La Mancha, hay también una cuestión del Comité Técnico Permanente, pero en definitiva el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro, es el órgano en el cual tenemos que reivindicar los intereses de la Comunidad Valenciana y defenderlos con énfasis, con argumentos y con criterio. ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. No tiene más remedio ahora, ¿eh? No tiene más remedio. Antes me gustaba más, pero con... Lo entiendo. Y más aún después de la noticia que conocíamos ayer, Bruselas abre expediente a España por
distintos préstamos, avales y demás a distintos clubes de fútbol. En la Comunidad Valenciana somos los número 1, como en otras ocasiones, porque hablamos del Valencia, del Hércules y del Elche. En total estamos hablando de unos 350 millones de euros. ¿Qué puede pasar bueno, ahora se ha abierto un expediente, pero esto cómo puede acabar? Estos avales de la Generalitat. Bueno, lo primero que hay que decir que lo que se va a comunicar, que todavía no se ha hecho, es el inicio de un procedimiento de comprobación, de investigación, de instrucción, a ver si esa ayuda de Estado y si esa ayuda de Estado ha distorsionado la competencia, que es el quid de la cuestión. Como consecuencia de esa ayuda o de esa actuación administrativa, en este caso autonómica, ha habido una distorsión de la competencia. Nosotros vamos a defender por la posición de España, como dijo ayer el ministro Margallo. Dicho eso, ¿qué pasa con los avales al fútbol, en este caso Valencia, Elche y Hércules? Se dieron en un momento dado donde estos clubs, que tienen una gran repercusión social, mediática, deportiva, tienen gran arraigo en la Comunidad Valenciana, forman parte, incluso diría, de nuestro patrimonio cultural, pues estaban pasando en dificultades y la Generalitat quiso ayudar, pero no a través de una liquidez o de un dinero, sino como avalista, que es un tercero, entre una operación de financiación entre un banco y las fundaciones correspondientes. Ahora, claro, se lee o se interpreta de forma muy distinta cuando se concedió, que todo el mundo aplaudió, pero no le quepa la menor duda a las personas que la comunidad autónoma está para pagar servicios sociales, no está para pagar deudas de clubes de fútbol, y lo que vamos a hacer es no pagar ni un euro a clubes de fútbol, y aquello que hayamos pagado, trabajar para su pronta recuperación, siempre con sensibilidad y siempre reconociendo el carácter social y deportivo, la importancia social y deportiva que tienen estos clubes de fútbol. Permíteme, parece, señor conseller, que les cuesta, en aquella época usted no era conseller, pero les cuesta decir, lo que hicieron en aquel momento estuvo muy mal hecho. Ahora no se hubiese hecho. Pero ahora no se hubiese hecho y las personas y la población lo hubiesen tenido. Nosotros somos representantes del ciudadano y si en aquel momento al ciudadano se le hubiese preguntado, muchísimas personas hubiesen estado a favor de esas ayudas. Ahora mismo tú le preguntas a un ciudadano y no cabe, no es asumible un aval en estos momentos de dificultad, donde la gente lo está pasando mal, donde hay gente en el paro, donde hay cierto retraso en el pago de la Generalitat, pero en aquel momento fue aplaudido. Ahora lo que tenemos que es actuar con la mayor diligencia, rigor posible para defender los intereses de toda la sociedad valenciana. Para ayudar a entender esta noticia, quería saber, en el peor de los escenarios, si se considera que estas ayudas son ilegales, ¿qué consecuencias tendría y para quién? Si tenemos el caso, desgraciadamente, de Ciudad de la Luz, ahí lo que es un procedimiento pues largo, farragoso, hay determinados procedimientos judiciales donde también algún naval está subyúdice, lo que tendría es una consecuencia en el sentido de que habría que hacer una devolución en el caso de que se hubiese abonado un importe, pero vamos a ir paso a paso, vamos a analizarlo todo bien, a ver cómo se desarrollan los hechos y sin duda defender los intereses de la Comunidad Valenciana de la forma más diligente posible. Ustedes en los últimos tiempos, con esta crisis tan terrible que tenemos, han ido recortando por muchos sitios, desde apagar las farolas en autovías hasta alquilar edificios oficiales. Creo que tienen computado lo que están ahorrando semana tras semana. Sí, yo presumo mucho de la ciudad administrativa, por ejemplo, 9 de octubre. En la ciudad administrativa 9 de octubre no lo tiene ninguna administración pública en España, ni estatal, ni autonómica, ni local. Estamos concentrando más de 3.000 empleados públicos, 6 consellerías de 8, despacho permanente de 4 consellers y despacho de 5 consellers. En definitiva, ahorramos alquileres que dejamos de pagar son 10 millones de euros. 7 millones de euros en contratación centralizada, seguridad, limpieza, control de accesos, pero sin embargo dejamos de pagar alquileres y también dejamos edificios vacíos que estamos alquilando. Por ejemplo, Bras Cubáñez a la agencia tributaria 1 millón de euros, Colón 32 a Inditex. Tenemos muchas operaciones abiertas y es un modelo, es nuestra bandera de administración eficiente, moderna, concentrada y a disposición de los ciudadanos por cuanto los beneficios y eficiencia que provoca son considerables. Antes de acabar, señor Moragues, recordemos que usted también es conseller de Administración Pública y quería una reflexión por su parte de cómo están los funcionarios que dependen de la Administración Autonómica. ¿Qué es lo que más le preocupa al conseller de su situación? Yo estoy muy contento estas Navidades porque el año pasado los empleados públicos de la Generalitat no cobraron la paga esta
y este año la van a cobrar, a pesar de lo que decían algunos. Y eso va a repercutir sin duda en beneficio del comercio, sin duda en beneficio del bienestar y de la alegría de los ciudadanos. Estamos hablando que la Generalitat Valenciana tiene más de 130.000 empleados públicos. Pero es que el año que viene, de 2014, los empleados van a estar un poco mejor que en el 2013, que están mejor que en el 2012. ¿Por qué? Porque se va a recuperar parte de la carrera profesional los médicos, parte de los exenios los docentes, los interinos que se habían visto reducido su salario un 35% lo van a recuperar, y en el 2015 también queremos esa progresión. En definitiva, estamos orgullosos de nuestros empleados públicos. Ellos trabajan al servicio del ciudadano. Solo hay que ir a un hospital, a un colegio, a una oficina administrativa y ver el trabajo tan profesional y cualificado que están realizando. Queremos mejorar sus condiciones y hacer una administración más moderna y al servicio de los ciudadanos. Usted es un economista de carrera, con esto ya acabamos, no es político de profesión. 2014 va a ser mejor. 2014 va a ser mejor que el 2013 y el 2013 ha sido mejor que el 2012. Hemos estado muy mal en 2012, hemos estado pues en una situación muy complicada, como siempre suelo decir, a punto de morir. Por ejemplo, el Estado español a punto de ser intervenido, la Comunidad Valenciana con dificultades pues considerables. Este 2013 yo creo que ha sido un año de estabilización, de normalización, y ya vamos, por lo menos ya caminamos hacia un escenario de crecimiento suave, moderado, pero por lo menos ya la bajada la hemos dejado atrás, lo peor ya ha pasado, ha habido punto de inflexión y ahora ya vamos con un optimismo prudente y moderado, mirando el futuro con más ilusión y esperanza. Y esto para las familias, ¿cuándo lo veremos? Porque estamos hablando de macroeconomía, no de microeconomía. Eso es lo más importante. Yo me fijo mucho en las cifras del paro, porque a una familia que esté en el paro, lo esté pasando mal y no llega a final de mes, dice, no, es que las exportaciones van mejorando, no, es que el turismo estamos batiendo récords, es que la prima de riesgo va bajando. Y dice, bueno, ¿y a mí qué? Quiero decir, yo lo que quiero es que me beneficie, me repercuta a mí. Pero, por ejemplo, cada vez esperamos que la reforma bancaria pues ya culmine y haya más crédito, el consumo aumente, el comercio también aumente. En definitiva, ya estamos viendo datos, el paro va bajando mes tras mes. Yo creo que hay que ser prudente, hay que ser moderado, pero sin duda, poquito a poquito vamos viendo la luz al final del túnel, y a lo largo del 2014 eso se irá visualizando. Mire que estaba esperando yo que no dijera lo de la luz al final del túnel, que puede ser un camión que viene de cara. Pero lo ha dicho. En fin, señor conseller, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea un camión y que sea un escenario de esperanza e ilusión. Ojalá, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted, Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda y Administración Pública. Buenas tardes. Buenas tardes.